Más tarde los encontramos con Jesús Manuel de Jesús. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál es la fecha de fundación de la comunidad? En el periodo colonial. ¿Cómo era el pueblo cuando usted era joven? Bueno, aquí no, poquitas casas había, era un caserío, más bien no era ni aldea, no fue un caserío. No había luz, toda se alumbraba con candiles, creemos, con candelas. ¿Cómo eran las casas en ese entonces? Solo eran de bajareque, que le llaman barradas, con palitos atravesados. ¿Qué, qué tradiciones o costumbres antiguas se practicaban antes y ahora casi ya no se ve? Ya nada, porque lo que uno practicaba antes era jugar marbles, botones que le llaman. Pelota, jugaba con pelotillas no hacía pelotas, no había ni pelotas de plástico, no que hacía de trapo, ¿no? Las metía en una bolsa, ahí se iba amarrando, hacía pelotillas de trapo para jugar botones. ¿Qué fiestas o celebraciones eran o son las más importantes en el pueblo y cómo se realizaban? Bueno, el día de San Miguel era uno que lo celebraban yendo siempre con un partido de fútbol, donde llevaban al campo. De la idea de acá una procesión para el campo, ya levantaban cohetes, ya se lo traían de revés cuando empezaban los partidos. El 15 de enero, que siempre se ha sido la celebración del Día del Señor Nacional. ¿Y la del 3 de mayo cómo la hacían antes? La del 3 de mayo antes se iban arriba. Se vestían unos viejos, levantaban un cohete y ya cuando venían ellos levantaban un cohete y le contestaban otros, lo estaban esperando aquí. En el pueblo, ya. En el pueblo, aquí en la orilla, lo esperaban. Cuando que levantaban el cohete se listaban estos ya vestidos todos esperándolo con la marimba ahí. Antes era muy bonito. De ahí salían para abajo a bailar abajo en la mata. ¿Cómo era la Semana Santa en ese tiempo? La Semana Santa era muy bonito antes. Bueno, antes lo bonito que era que venía gente bastante. Y en los solares, como antes, digamos, ahí de Bertile había un cafetalito, donde Carlos Gabarrete de su cafetalito, ahí la gente se metía, pedía permiso, ahí colgaban las bolsas, ahí dormía, la gente era de bonito. Porque en los solares se colgaban las bolsas, ahí colgaban hamacas, ahí dormía la gente. Y hacían siempre las procesiones. Sí, siempre las procesiones siempre las hacían, era bonito porque antes había unos judíos a buscar al Señor, el día jueves a las 12 de la noche. Y eso se ha perdido. ¿Y cómo eran los judíos? ¿Así como los viejos? Sí, ¿O cómo? como los viejos, usaban máscara y una cadena y una matraca que le llaman. A las 12 de la noche salían a buscar al Señor. Antes era bien bonito. Era bonito. Y aparte de la fiesta de San Miguel, ¿qué solo fútbol hacían o qué más hacían? No, la procesión había misas. Es que antes era bien bonito el día de San Miguel. Como bastante cosas se han perdido con las tradiciones. ¿Cómo se ganaba la vida la gente antes en el pueblo y cuál era su salario? Yo ganaba 20 centavos. Cuando empezaba a trabajar ganaba 20 centavos. El pago de la gente, cuando yo estuve, cuando yo me acuerdo, era un lempiras. Un lempiras ganaban diario. Entonces ganaba con 10 pesos 10 días de trabajo. ¿A qué se dedicaba la gente? Solo el jornal, con el asador, machete. ¿Qué cambios grandes ha visto usted en el pueblo con el paso de los años? Lo que se mira más que hoy, todo cambia, ¿va? Porque eso de ganar en una tira se quitó, hoy se gana bien, pero todo es más caro. Pero ya también el pueblo ha mejorado, porque se ha crecido bastante. ¿Qué historias o leyendas se cuentan sobre el pueblo? Podría contar una, por lo menos. La leyenda solamente, digamos, la de lo que es la cigonada, que todo el mundo lo sabe, que era, salía antes, pero hoy ya no mira eso, porque antes salía en América, aquí con el Argentillo, va con don Alejandro Caballero. Dicen, ¿cómo era la escuela o la educación cuando usted era niño? En la escuela era bonito porque antes ponían unas pizarras y antes el maestro le enseñaba a uno, el personal, va, y como hoy todo ha cambiado, hoy le ponen un tele, más que le expliquen, y antes no, estudiaba uno
lo que la maestra le decía. De ahí ella le decía a uno, le ponía, pasaba la pizarra. Y compraba antes, como le digo, hoy todo es distinto. Antes compraban 5 papeles, le hacían un cuaderno con una hoja, le costuraban el cuadernito y le echaban una bolsita más. Así iba uno. ¿Cuántas jornadas habían? ¿O habían una o dos jornadas? Dos, y en la mañana se iba a las 8, salía a las 11. Entraba a las 2 de la tarde, a las 4. Había 2 jornadas. Por eso era que le enseñaban bastante. ¿Y cómo eran los maestros en aquel entonces? No, eran buenos los maestros. ¿Sabe qué tenían? Que le daban duro a uno, lo castigaban, ¿no? Ajá. Para que aprendiera. El que era malcriado, si en la caja no lo enderezaban, ahí lo enderezaban a uno. Y nadie decía nada, porque la educación ya no para como le. ¿Qué lugares del pueblo considera usted los más importantes o históricos? Lugares. Sí, lugares que se encuentran. Y aquí solamente, digamos, el lugar que hay mejor es el campo. Ajá. Ahí el Cerro de la Cruz. La iglesia. La iglesia. ¿Qué sobrenombres conoce usted en el pueblo? Mencione. Sí, de gente, sobrenombres de aquí. Sobrenombre hay bastante que le ponen a uno. La mayoría de la gente va solo con sobrenombre, le llaman a uno, no le llaman sobrenombre a uno. Porque, por ejemplo, tenemos a Itaquiero, que se llama Leonel, son los quiebros. Está el diablo, son los demonios, le dicen, se llama Héctor. El otro mata, a solo sobrenombre raro, Daniel Sargento. A mí no me menciona nadie, me conocen por el nombre mío, solo por chungo mío. Hay bastante goterón, tiburón, un montón de sobrenombres tienen. ¿Cómo era la forma de convivir entre los vecinos de antes? Antes era bonito porque no había problema, los vecinos eran muy tranquilos. Ellos de mal de uno, mal de todo. ¿Existen restos arqueológicos en la comunidad? Bien que sí. Menciona las tradiciones, cómo se realizaban los jaripeos o carreras por cinta. Jaripeo aquí nunca ha habido. No. Hizo las carreras de cinta. Antes le decían carreras de cinta. Ajá. ¿Ya? Siempre así. Antes lo que hacían uno, no venía caballos, como no, caballos nunca se acostaba que la gente tuviera un caballo. Lo hacían en vara. Corrían. Hacían las carreras de cinta, pero en vara. En vara, no en... Por su varita se montaba y se iban a correr. Era divertido porque había veces que se maneaba y caían amontonados. Pero siempre se realizaba. ¿Conoce algunos refranes? No. ¿Existen alternativas para fomentar el turismo en Quezalica? Eso sí. ¿Cómo cuáles? Sí, porque mire que, por ejemplo, tenemos. Aquí hay maneras, lo que pasa es que no lo queremos hacer, porque no hay quien se proponga pues, para hacer eso, ¿no? Que si, digamos, ahí en eso del campo, ahí es donde Explorar. explorar. A ver, mencióneme los nombres de las quebradas o ríos de la comunidad. Bueno, el río Gualzana, está el Volcate y la ermita, lo llaman nosotros explorados, y la del Tule. ¿Conoce los nombres de algunos de los cerros que se encuentran aquí? Cruces. Bueno, aquí está el Cerro de la Cruz, el Cerro del Burro, está Cruces, está el cementerio, ¿cómo le llaman? Cruz del Milagro. Allá la de la Vera. ¿Tienen algún propósito esas cruces que se encuentran en la comunidad? Pues si antes tenían la creencia la gente que tenían una creencia que decían, estoy enfermo de esto, voy a dar una piedrita a la cruz del milagro. Por eso son los montones de piedra que hay, porque la gente antes recogía la piedrita y la llevaba. O sea, esas eran como romerías. Como romerías, algo así. ¿Qué elementos considera usted los más importantes de la comunidad? Son Como de personajes. Y de aquí antes,
había personas que eran los líderes de la comunidad, digamos, estaba Marcelino Rivera, Juan Ayala, Ángel Chávez. Cada persona así eran los elementos mejores de la comunidad. ¿Conoce alguna historia sobre el higo o amante que se encuentra en el parque? No, ahí solamente la historia que yo recuerdo es cuando mataron al coronel Cobos, que le mató un muchacho que era del Conal. Solamente eso. En la mata solamente eso. Pero es viejo, ¿verdad? Sí, cuando estaba pichón en el parque. Solamente.